pongan atención porque vamos a ver 3 medidas de variabilidad que se relacionan unas con las otras, por eso es importante que veamos las tres. Entonces, el examen el lunes, chicos, ténganlo agendado por ahí para que no se les olvide. Va a ser en horario de clase. Va a ser a la hora que nos toca, en la segunda hora, y viene hasta coeficiente de variación, que es el que vamos a ver justo hoy. Bien, las tres medidas de variabilidad que vamos a ver son varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Se denotan de la siguiente manera. La varianza es S cuadrada, la desviación estándar es S y el coeficiente de variación es CV. Así los voy a encontrar, así los voy a denotar. Y las fórmulas para trabajar cada uno de esos parámetros las tenemos en los recuadros azules que ustedes observan ahí. Entonces, tenemos igual para datos aislados y para datos agrupados. Datos aislados y datos agrupados. Fórmulas diferentes. Sobre todo para la varianza, para la desviación estándar y coeficiente de variación es la misma, que es este recuadro azul de abajo. Es la misma para ambos. Bien. Entonces voy a empezar a explicar. Acuérdense que las medidas de variabilidad me dicen qué tan dispersas o no está mi población con respecto siempre a un parámetro central, que es la media aritmética. Bien, empiezo a explicar la varianza. La varianza es S cuadrada. Y la fórmula para calcularla para datos aislados es sumatoria de cada dato elevado al cuadrado entre el total de los datos menos la media aritmética al cuadrado. Entonces, para poder conocer la varianza, necesito conocer mi población o mi muestra, justamente la media aritmética. Bien, tengo aquí un grupo de datos. Obviamente tiene que ser datos cuantitativos, es decir, la variable tiene que ser cuantitativa, puede ser discreta o puede ser continua. Y este es un grupo de 7 personas, donde N es 7, que es el total de mis datos, que se les preguntó cuántos hermanos tienen. Y a 3, 2, 1, 6, 5, 3, 8. Eso contestaron. Ahora, quiero calcular la varianza. Para calcular la varianza necesito la media aritmética. ¿Cómo calculo la media aritmética? Bueno, eso fue un tema anterior y el cálculo, al hacer el cálculo sale 4. Esa es mi media aritmética, valor que voy a utilizar para calcular la varianza. Empiezo entonces a ver la fórmula que me pide para la varianza, que es S cuadrada. Voy a sumar, voy primero a hacer la parte de arriba, el desarrollo de la parte de arriba de la fórmula. Voy a sumar cada dato elevado al cuadrado. Así me pide la fórmula en la parte de arriba. Entonces empiezo. 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 6 al cuadrado y así con todos los datos. Como son aislados,
puedo hacerlo con cada uno de ellos. Entre n, mi n es 7. Y a ese resultado le voy a restar la media aritmética al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado. Primero hago lo que está arriba, la sumatoria, luego le doy igual, le doy entre 7 y luego menos 16. Háganlo, por favor, acérquense a su calculadora. Es muy importante para que lo vayan haciendo conmigo y no cometan errores. Menos la media aritmética al cuadrado, que es 16. 5.14. S es la varianza y la varianza es S cuadrada. Ese es el resultado de la varianza, 5.14. ¿Sí les dio así? A mí sí, profe. Ok, gracias por hacerlo conmigo. ¿Dudas de cómo usar la fórmula de la varianza para datos aislados? Creo que no. Muy bien. ¿Los demás? No, maestra. ¿No? Entonces calculamos la desviación estándar. ¿Sí? Sí, Vamos con el siguiente parámetro, que es la desviación estándar. Igual de esa población, aislado. ¿Sí? Sí, profe. Ok. ¿Cómo calculo la desviación estándar en esa población? Bien, la siguiente fórmula a usar es la que está en el recuadro azul de abajo. Me dice que la desviación estándar se denota como S, y para calcular S es igual a la raíz cuadrada de S cuadrada. Por lo tanto, en mi población que tengo ahí de negro, debo de tener la varianza para calcular la desviación estándar. Entonces lo único que hago es sacar la raíz cuadrada de la varianza. Esa es la fórmula. La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de 5.14. Y el resultado es 2.26. Ese es igual a 2.26. S es la varianza, la desviación estándar, perdón. Varianza la primera, desviación estándar la segunda. Y para el coeficiente de variación tengo la última fórmula que está en el recuadro de abajo. Coeficiente de variación es igual a la desviación estándar entre la media aritmética. Esto es igual, como ya quiero sacar el coeficiente de variación, ya tengo la varianza, ya tengo la desviación estándar y la media aritmética, pues lo puedo calcular. Dividiendo la desviación estándar, que es 2.26, entre la media aritmética. Y la media aritmética es 4. Me da 0.56. Como es un coeficiente, este puede quedar en decimal o puede quedar en porcentaje. Los coeficientes siempre pueden quedar así.
y me está diciendo que el porcentaje de variabilidad entre los datos es 56%. Y sí, puedo decir que sí si hay dispersión. Ustedes ven en la población, tengo un 1, tengo un 8, tengo un 2, tengo un 6, entonces sí hay dispersión. ¿Qué grado? 56% de dispersión o de variabilidad o de desviación con respecto a la media. Bien, y esos son las tres medidas de variabilidad de una población aislada. Y como ven, era importante que vieran los tres, porque los tres se relacionan. Para poder sacar el coeficiente, necesito la desviación estándar. Para sacar la desviación estándar, necesito la varianza. Y para sacar la varianza, necesito la media aritmética. Están muy relacionadas. Bien, ¿dudas, jóvenes? No, profe. No, profe. ¿No? Eso es para datos aislados. ¿Explico para datos agrupados? Sí. Bien. Sí, profe. Algo importante. La desviación estándar, chicos, la desviación estándar me está indicando que aquí sí puedo ampliar las unidades. Si son este número de hermanos, entonces puedo decir que se están desviando 2 hermanos en promedio con respecto a la media aritmética. Y el coeficiente no, me está diciendo que la población está dispersa, está desviada 56%. ¿Vale? Bien. En la desviación estándar sí intervienen las unidades con las que está trabajándose la variable, y el coeficiente de variación es porcentaje, no son unidades. Bien, vamos con datos agrupados. Aquí ya lo había calculado, vamos a borrarlo para que ustedes me ayuden a calcularlo. Si ven el recuadro azul, el recuadro azul me dice que es la fórmula para calcular S cuadrada, y S cuadrada justamente es la varianza. La varianza. Y la varianza es igual a la sumatoria del producto es una multiplicación de la frecuencia por la marca de clase elevada al cuadrado, entre la sumatoria de las frecuencias, y acuérdense que la sumatoria de las frecuencias siempre es n, menos la media aritmética al cuadrado. Ese es el desarrollo de la fórmula, así lo tienen que poner. Obviamente necesito entonces la media aritmética. Y como ya la habíamos sacado en una de las clases anteriores, pues ya nada más la extraje de ahí y la coloqué para poder utilizarla. Y si no, pues si no la tienen, ya saben cómo la van a sacar, con el producto de cada frecuencia por la marca de clase, dividido entre n. Bien, esa fórmula también ya la tienen. Bien, esa ya, como ya lo habíamos calculado, ya nada más extraje ese valor, que es la media aritmética. Aquí está dada. Bien, entonces empecemos el desarrollo de la fórmula de la varianza. La varianza al cuadrado es igual, el desarrollo está en la parte de abajo, en negro. Es igual a la primera frecuencia por la primera marca de clase al cuadrado, más la segunda frecuencia por su marca de clase al cuadrado. Y así consecutivamente con cada clase. Lo que tengo que hacer, el proceso que tengo que hacer organizado, es hacer la operación de arriba, darle igual
dividirlo entre 50. Y a ese resultado le voy a restar la media aritmética elevada al cuadrado. No se les olvide elevarla al cuadrado, porque ese error lo cometen mucho, no lo elevan al cuadrado. La fórmula sí me lo pide, que la media debe de estar al cuadrado. Bien, háganlo por favor, la sumatoria de arriba. A ver cuánto da. El azul es 2. Ajá, y la tercera clase es 32.5, ajá. Vale 1973.53. Muy bien. 1973.53. También eso me dio a mí. Menos 38 al cuadrado. ¿Cuánto te dio, hija? 1429.53. Ajá. 500. Sí, a mí también me dio eso. 529.53. Esa es la varianza. Por ahí chequenla, el que me estaba dando 1400. Ya somos 3 a los que nos dio ese valor. Ya lo corrí. Muy bien. Y esa es la varianza, S cuadrada. Ahora. En esa tampoco se redondea, ¿verdad? No, mi niña, en este no. Vamos a calcular la desviación media. Perdón, la desviación estándar. La desviación estándar es S. Es justamente la raíz de la varianza. 529.53. Y el resultado es 23.01. Sí, profe. Ok. Ese es el resultado de la desviación estándar. Ahora, ¿qué tan homogénea o heterogénea es en porcentaje? Pues saco el coeficiente de variación. La fórmula sigue siendo la misma, igual que para datos aislados, es igual a S sobre media aritmética. Esa es la desviación estándar, que es 23.01 entre la media aritmética, que fue 38. Entre 0.70. 60 o 70. 60. Es decir, el 60% está dispersa. Todavía está un poquito más heterogénea esta población que la de datos aislados. Ese sería el resultado del coeficiente de variación, 60%. Y como ven, era importante que viéramos las tres, porque sin duda las tres se relacionan. Más bien, para llegar al coeficiente, a veces el problema, chicos, chequen, a veces el problema les pide, calcula el grado o el porcentaje de dispersión, ya ni siquiera les dice, calcula el coeficiente de variación, no, dice el problema, calcula el porcentaje de variabilidad de la población siguiente. Y puede ser tabla o puede ser aislados. Y obviamente al preguntarles por porcentaje, tienen que irse directamente al coeficiente de variación. ¿Vale? Y para poder sacar el coeficiente de variación, pues necesitan la varianza. Necesitan la desviación estándar para poder llegar a ese porcentaje. Bien. ¿Dudas, jóvenes, del uso de la fórmula, de lo que es cada una de ellas, de cómo hacer el proceso en su calculadora?
Pregúntenme, que ya es la última actividad del parcial 2 y vamos ya en cuenta regresiva para terminar el semestre. Creo que no, probar. No, ¿verdad? No está difícil. No. Nada más con que tengan su formulario a la mano y sus datos con eso. Bien. Profe, este tema va a venir en el examen. Sí, hija, el lunes es el examen y hasta este tema. Vienen las medidas centrales, todas las que vimos, los usos, dónde la pueden aplicar cada una de ellas. No se olviden de esa hojita que les enseñé la semana pasada. Y desviación media hasta coeficiente de variación. La desviación media fue la que vimos la clase anterior, que también estuvo sencilla, la sintieron sencilla. ¿No hay duda, chicos? Entonces, los que no tienen ninguna duda pueden abandonar la sala. Los que tienen dudas se pueden quedar de cualquier clase de dudas. Cualquier tipo de duda que tengan.